Ya estamos junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, para hablar de esta tensión, de lo que ha pasado en las últimas horas. Estados Unidos e Irán, escala también la tensión y evidentemente todo el mundo literalmente está preocupado de lo que está sucediendo. Alberto, bienvenido, muchísimas bienvenido. gracias por estar acá. Andrea, hola, Davor. Bueno, primero preguntarle, ¿estamos a puertas de qué? Estaba viendo aquí las declaraciones de este día que van sucediéndose minuto a minuto, y lo último es que el ejército de Irán promete una venganza calculada y dura contra Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, lo que tenemos aquí es una acción por parte de Estados Unidos muy dura, muy categórica en contra de Irán. La muerte del general Soleimani fue un golpe muy duro. Era una de las figuras más importantes dentro de la jerarquía de poder de Irán. Era el comandante de la fuerza Al-Quds, que es la élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Por lo tanto, es absolutamente esperable que Irán tenga que decir algo y tenga que hacer algo. La respuesta de Irán ya fue anunciada, el punto es que no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero que sí va a ocurrir. Irán va a responder frente a este ataque estadounidense, y el punto es que con esto se inicia una escalada de tensión en una zona particularmente volátil como es Medio Oriente, que puede tener consecuencias geopolíticas, económicas, etcétera, y eso va a depender también del tiempo que dure esta crisis y sobre todo cómo vaya desescalando. Alberto, Trump dice que esto fue para detener una guerra y no para iniciar una guerra. ¿Era una amenaza real lo que estaba ocurriendo con Soleimani o más bien ahora la amenaza es mayor que la que había? Pienso que el escenario actual es mucho más grave del que había antes. Efectivamente, el general Soleimani era la figura clave en el proceso de expansión e influencia de Irán en la zona. Él había tenido un rol muy importante, por ejemplo, en Siria y en Irak, en el combate al Estado Islámico, pero también en el respaldo a grupos armados en distintos países, como puede ser Hezbollah en el Líbano. Entonces, claramente él era una figura clave para lo que es la hegemonía iraní en esta zona. No hay que perder de vista que en este instante en Medio Oriente hay una especie de guerra fría entre Irán y Arabia Saudita. Son polos opuestos, tienen intereses distintos, representan corrientes distintas del Islam incluso, Irán la corriente chiita y Arabia Saudita la corriente sunita. Entonces, en ese contexto, ciertamente el general Soleimani jugaba un rol importante en términos estratégicos, etcétera. Pero lo que viene de aquí en adelante es un periodo de incertidumbre en donde están todas las opciones sobre la mesa y que claramente puede tener consecuencias muy complejas, incluso para Estados Unidos, que parece muy lejos de esta zona, pero cuyos intereses se podrían ver gravemente afectados. Y desde el punto de vista de la propaganda, ¿por qué se involucra directamente Donald Trump? Porque ayer profusamente se difundió que fue él el que dio la orden de asesinar a este general iraní. Se está jugando también su popularidad interna, su reputación internacional y, por qué no decirlo, la posible reelección. Ciertamente esto hay que verlo en un contexto mayor. Estados Unidos está en campaña, en noviembre de este año hay elecciones, Donald Trump va en busca de un segundo mandato y al mismo tiempo Trump está enfrentando un juicio político, un impeachment, que ciertamente tiene pocas perspectivas de concretarse en su destitución, claro, porque sabemos que el Senado estadounidense es el que resuelve esto, se necesitan 2/3. Sin embargo, los republicanos controlan la mayoría de la Cámara Alta. Entonces, aquí lo que hemos visto, algunos lo pueden interpretar como una especie de distractor, una especie de cortina de humo frente a la contingencia interna estadounidense, desvía la atención. Sí. Otros lo ven como una respuesta categórica de Trump frente a lo que había sido un conjunto de episodios que parten con el ataque a una base en Irak, en donde muere un contratista estadounidense, hay una represalia, Estados Unidos bombardea un campo de entrenamiento de milicias iraquíes que apoyaba a Irán, después viene el asalto, el ataque a la embajada estadounidense en Bagdad, que es una de las más fortificadas de Medio Oriente, y ahí la siguiente movida en este ajedrez es la muerte del general Soleimani. Ahora, esta es una decisión ejecutiva, Trump no tuvo que consultarla con el Congreso, y en ese sentido muchos dicen que fue una apuesta muy alta, sobre todo por la persona que terminó muriendo. Es decir, ahora estamos ante una situación Trump versus Irán y no necesariamente Estados Unidos versus Irán, porque como decía Davor, se personalizó el ataque finalmente, o la decisión más bien, en el presidente de Estados Unidos. Es algo más bien, porque también leí en alguna parte que ni Bush se había atrevido con Irán.
Entonces, la pregunta es más bien Trump versus Irán en este minuto. El ataque de vuelta, sin duda, va a ser contra Estados Unidos, pero finalmente Sin la duda. decisión parece mucho más personalizada. Bueno, efectivamente este golpe tiene características muy específicas. Tanto Bill Clinton como Barack Obama, por ejemplo, habían frenado intentos israelíes de matar a Soleimani, previendo que la reacción de eso podía, en el fondo, incendiar Medio Oriente. Por otro lado, hay que considerar que Estados Unidos e Irán tienen un historial de 40 años de enemistad. O sea, la revolución chiita, cuando derroca al Shah de Irán en 1979 e instala el régimen de los ayatolás, instala un régimen absolutamente antiestadounidense y anti-israelí. Y de ahí en adelante lo que tenemos es una seguidilla de crisis continuas que comienzan con la toma de la embajada estadounidense en Teherán y que sus ocupantes se convierten en rehenes durante más de 400 días. Y eso marca la historia entre ambos países. Tampoco hay que olvidar que, por ejemplo, en 2015, Barack Obama logró el primer gran acercamiento con Irán al firmar este acuerdo nuclear que reglamentaba, que de algún modo controlaba este programa nuclear que Irán siempre ha dicho que es de uso pacífico, pero que obviamente todo Occidente temía que pudiese derivar en un programa de armas nucleares. Irán lo firmó junto con el apoyo del Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania como garantes de esto. Se compromete a poner límites al enriquecimiento de uranio, se compromete a abrir sus instalaciones a la inspección extranjera a cambio del levantamiento de las sanciones que habían estrangulado su economía durante más de 10 años. Y eso fue un punto de inicio de lo que podría haber sido una nueva relación entre Washington y Teherán. Sin embargo, en 2018, Trump retira a Estados Unidos de este acuerdo, dice que es un pésimo acuerdo, y además reinstala las sanciones económicas sobre Irán, que apuntan directamente, además, a su industria petrolera. Claro. Entonces, en ese contexto, obviamente, si tú lo quieres poner en términos de que hay algo personal, lo está construyendo Trump en este contexto. Ahora, no hay que perder de vista que lo que hemos aprendido de la presidencia de Trump en estos años es que Trump es muy hábil en la generación de conflictos, claro, al final de los cuales él comienza a desescalarlo y aparece como el que resuelve la situación. El caso de Norcorea en algún momento fue muy similar a esto. La guerra comercial con China también tiene elementos similares. El punto es que con Irán la cosa es distinta y el impacto de esto es muy grave. Por lo tanto, de algún modo Estados Unidos, y lo ha dicho, digamos, el Departamento de Estado, tomó esta acción como una especie de desincentivo, como una especie de freno, como una especie de advertencia que permitiese a Irán decir hasta aquí llego con mis ambiciones regionales. Pero claramente esto lo que va a hacer es todo lo contrario. Perdón. ¿Cuánto cambia la política internacional de Trump versus sus antecesores? Porque da la impresión de que todo lo que iban desactivando sus antecesores, finalmente Trump está como aparentemente constantemente apretando el botón, ¿no? Y el planeta amanece incendiado de repente porque Trump tomó cuál decisión u otra decisión y estamos como cada vez más ante una amenaza más real, al parecer, porque si no es comercial o económico, ahora finalmente parece una amenaza mucho más real. ¿Cuánto cambia la política internacional comparando a sus antecesores con la estrategia de Trump? Bueno, la política exterior de Estados Unidos desde que Trump llega a la Casa Blanca cambió muchísimo. Es una política exterior que de algún modo refleja lo que es Trump en muchos aspectos. Trump no es un político, no viene del ámbito político. Trump viene del ámbito de los negocios, de un imperio inmobiliario y en donde el éxito muchas veces se mide en función de la agresividad en las decisiones. Trump es un apostador de alto, digamos, y eso ha quedado, por ejemplo, demostrado con el caso de Irán, ¿no es cierto?, el hecho de sacar a Estados Unidos de este acuerdo, el hecho de, por ejemplo, poner pie atrás con todo lo que Obama había avanzado en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, la situación con Norcorea, la guerra comercial con China. De algún modo son todas decisiones que lo que buscan es, y Trump lo ha dicho por Twitter y en persona, máxima presión. Ese es el concepto de su estrategia. Máxima presión sobre mi adversario para obtener objetivos, para obtener logros, para obtener que cambie de opinión. Pero eso también tiene costos, sobre todo cuando tú llevas a tu adversario a la esquina, cuando lo arrinconas. Por lo tanto, en ese sentido, claro, hemos visto una política exterior que está mucho más inclinada a la presión que a la negociación. E incluso con sus propios aliados. Hemos visto sus críticas, por ejemplo, a sus socios en la OTAN.
les ha advertido, si ustedes no aportan más a defensa, nosotros nos vamos a retirar. Y así un sinnúmero de cosas. Pero por en lo este tanto, efectivamente Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, ha vuelto el mundo mucho más inestable e impredecible. Pero en este caso particular, en el conflicto con Irán, ayer vimos a los demócratas importantes como Joe Biden, que fue bien cauto, como que no dijo Donald Trump, te pasaste, no debías haber hecho esto, sino que también de alguna manera respaldó la acción. Yo me quedo con la frase de Joe Biden en el sentido de que él dice que Trump ha expuesto a Estados Unidos a una represalia cuya magnitud se desconoce. Ciertamente en este tipo de conflictos suele haber cierto consenso. El punto es cómo y por qué ahora. Entonces, en ese sentido, probablemente esto no tiene un respaldo tan categórico por parte de todo el espectro político estadounidense como podría ser otra medida. Y respecto al poder de fuego de Irán, porque el mundo está esperando hoy día la represalia que puede venir desde ese lado, ¿qué tiene Irán? ¿Tiene armas nucleares? ¿Es capaz de hacer un atentado terrorista como por ejemplo el del 2001 contra las Torres Gemelas? ¿Tiene buenas conexiones con otros países? Irán, hasta el minuto, lo que se sabe es que tiene un programa nuclear de básicamente reactores, enriquecimiento de uranio. No está comprobado que tenga o haya construido un arma nuclear. Tampoco, a diferencia de Norcorea, nunca hemos visto una prueba nuclear abierta, un ensayo, como en el caso de este país asiático. Por lo tanto, esa opción de momento estaría descartada. Pero sí, Irán tiene un programa de misiles balísticos bastante desarrollado, misiles de corto, mediano y largo alcance, con los cuales efectivamente podría atacar blancos estadounidenses o de sus aliados en la región. Y aquí, por ejemplo, cae dentro de esa área países como Arabia Saudita e Israel. Por lo tanto, si vamos a ver un conflicto, lo vamos a ver en esta zona, lo vamos a ver en Medio Oriente. Probablemente Irán va a atacar los intereses y la presencia estadounidense ahí. Pero no en Nueva York, no en Washington. Irán ha respaldado en el tiempo a diferentes tipos de grupos, Hamas en el ámbito palestino, Hezbollah en Líbano, diferentes guerrillas. Si alguno de esos grupos pudiese eventualmente intentar un atentado, eso ya sería una estrategia diferente, de algún modo intermediada por estos grupos. De momento lo que se esperaría sería alguna acción por parte de Irán, tal vez intentando afectar el flujo de petróleo hacia Occidente a través del Golfo Pérsico. No hay que olvidar su estratégica ubicación en el Golfo Pérsico y frente al Estrecho de Hormuz. Si eso ocurre, e Irán en el pasado, en el siglo pasado, en la década del 70 y 80, intentó bloquear esa zona, perfectamente podría intentarlo ahora. O sea, va a tener sin duda consecuencias económicas también, más allá de las consecuencias geopolíticas, digamos. Las consecuencias económicas ya las vimos ayer cuando abrieron los mercados, vimos las bolsas a la baja, el cobre a la baja también, lo que perjudica fuertemente a Chile, el alza del precio del barril de crudo, el alza del dólar y el alza del oro. Si esto se replica el lunes, probablemente podría mantener una tendencia. Si esta crisis comienza a sumar nuevos episodios, esto va a ir incrementando esa conducta. Y no hay que olvidar que los mercados se mueven en función de la incertidumbre y del miedo. Y para un país como Chile, que importa más del 90% de su petróleo, el impacto va a ser muy duro. De hecho, ya los próximos jueves vamos a ver un alza en la bencina. Claro, y está bajando el cobre además, así que nos está pegando por todas partes. Absolutamente, o sea, Chile va a salir muy golpeado de esto si esto se prolonga en el tiempo. Desde su punto de vista, ¿estamos a puertas de una nueva guerra del Golfo como la que vimos televisada además en los años 90, principios de los 90, o no? La idea de una guerra abierta implicaría que Estados Unidos atacara convencionalmente a Irán. Que desembarque en el fondo. Por ejemplo, un poco como lo que vimos en 2003 cuando Estados Unidos invadió Irak. Ahora, Irán no es Irak. Irán es un país mucho más grande que Irak, es un país de 80 millones de habitantes, es un país que tiene en su historia una guerra de 8 años con Irak en la década de los 80 y que durante décadas ha soportado las sanciones y el castigo internacional por diferentes motivos políticos, etc. Y tiene plata. Y tiene petróleo que si bien ha estado de algún modo bloqueado en su venta, ciertamente también hay un porcentaje importante que se ha vendido en términos ilegales, por lo tanto ahí algo sigue entrando para Irán. Entonces, en ese contexto, la idea de una guerra convencional, que es posible, vivimos en un mundo en donde ya los imposibles no existen, está sobre la mesa. Ahora, el costo de eso para Estados Unidos hoy sería muy alto, básicamente porque Estados Unidos tiene todavía las consecuencias, vive con las consecuencias de dos guerras simultáneas, la invasión a Afganistán el 2001
después del ataque terrorista en septiembre, ¿no es cierto?, de ese año. Estados Unidos no ha terminado de retirarse de Afganistán. El 2003 invadió Irak, Obama finalmente retiró a la mayoría de las tropas en 2011, pero aún así quedan 5.200 efectivos en Irak. Y por lo tanto, para la comunidad estadounidense, para la opinión pública estadounidense, una nueva guerra en Medio Oriente es muy complicada. Las guerras en estas características son impopulares, caras, y en un momento en que Trump se está jugando la reelección, probablemente una acción abierta de estas características no le significaría apoyo, votos, sobre todo porque en el fondo aquí no ha habido una amenaza clara y directa, como efectivamente fue el ataque de Al-Qaeda en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre del 2001. Aquí lo que ha habido son acciones a nivel regional. Por lo tanto, sería un poco difícil justificar esa acción a esa escala. Ahora, respecto de la respuesta de Irán, ¿podríamos esperar que sea una respuesta rápida? Porque ya han anunciado una dura respuesta. ¿Pero podría ser rápida o podrían apostar por la sorpresa y quizás demorar esta respuesta que prometen? Es muy probable que Irán se tome su tiempo y de algún modo deje pasar días, semanas, antes de que veamos algo en alguna parte que tenga su firma. De algún modo va a jugar a la incertidumbre, mientras probablemente Estados Unidos eleva los niveles de seguridad en aeropuertos, instalaciones públicas, embajadas, ese tipo de cosas, esperando a que esto ocurra. ¿Cuándo? No lo sabemos, cómo tampoco. Lo único cierto es que va a ocurrir. ¿Y a esta altura y por su avanzada edad juega algún rol el ayatolá Jamaini o está ajeno a las decisiones que pueda tomar su país? El ayatolá Jamenei es el líder supremo y su cargo es vitalicio. Es la figura más poderosa dentro de Irán, tiene una injerencia en diferentes ámbitos, desde la justicia, el presidente, etc. Y él ciertamente es una figura de línea dura que permanentemente ha visto a Estados Unidos como un adversario, un enemigo que ha buscado frenar y perjudicar a Irán en diferentes ámbitos. O sea, ¿no va a titubear a la hora de tomar una decisión? No, probablemente no. Y ahora respecto a quién sucede a esta figura clave que era Soleimani, ¿quién postula, de qué se tiene que hacer cargo, cuán relevante era la figura de Soleimani, que desaparece con esta acción de Estados Unidos? Bueno, entiendo que ya está nombrado un nuevo general a cargo de la fuerza Al-Quds y su gestión de algún modo va a estar marcada por la sombra de Soleimani. De algún modo él definió el estándar de lo que significa esto. No hay que olvidar lo siguiente, después de la revolución chiita, los ayatolas, como desconfiaban de las fuerzas armadas iraníes, crearon su propia fuerza armada, que es la Guardia Revolucionaria, y que tiene efectivos de marina, tierra, etc. Y es de algún modo uno de los pilares del poder iraní a nivel regional. Por lo tanto, Irán tiene que mantener su imagen. De algún modo, Irán es un referente, junto con Arabia Saudita, en esta pugna por la hegemonía de Medio Oriente. De modo que lo que podría esperarse es que se mantenga o incluso se aumente las acciones, la presencia, la injerencia, el financiamiento, qué sé yo, a grupos que estén a favor de Irán en distintos países. No hay que olvidar que en el fondo Irán está involucrado en la guerra en Siria, está involucrado en Irak, está involucrado en la guerra civil en Yemen. Por lo tanto, las cartas de Irán en este contexto son muchas. ¿Y en las acciones militares que puede emprender Irán, tiene respaldo ciudadano? ¿Se puede saber eso? Irán es un país bien particular, pero ¿se puede saber si hay apoyo popular? En general, bueno, es difícil tener un porque testeo, Irán, porque Irán en muchos aspectos es bastante hermético. Y lo que hemos visto en los últimos 10 años es que las nuevas generaciones, los iraníes más jóvenes, de algún modo quieren un Irán con más libertades, con menos restricciones religiosas, temas morales, ese tipo de cosas. Sí. Sin embargo, la figura Soleimani genera una galvanización de la sociedad, porque dentro de Irán, independientemente de si estamos hablando de grupos más conservadores o más reformistas, él era considerado un héroe a nivel nacional. Entonces, frente a eso, de algún modo se cierran filas. Y que además construye alianzas en diferentes lugares que ahora podrían servir precisamente para la respuesta iraní. Precisamente, o sea, de hecho, es muy probable que Irak sea el primer escenario en el cual Estados Unidos e Irán se enfrenten, básicamente porque los dos tienen una presencia concreta ahí, y entonces la embajada, bases, figuras diplomáticas, etcétera, van a comenzar a convertirse en blancos. Si eso se replica en otros países, es muy factible. Y en este conflicto, Alberto, ¿qué rol juega otra potencia mundial como por ejemplo Rusia? El presidente Vladimir Putin, que ya ha tenido algunos encuentros o divergencias con Donald Trump en el pasado, ¿puede jugar algún rol en este conflicto? Rusia ya se manifestó en contra de este ataque que le costó la vida a Soleimani,
la cercanía entre Irán y Rusia es real. Son amigos. Son aliados. Yo hago la diferencia entre ser amigo y ser aliado. Y en ese contexto, claramente Rusia no va a estar del lado de Estados Unidos en esta crisis. Ahora, Rusia es un país que tiene intereses en Medio Oriente y lo vimos, por ejemplo, en el caso de la guerra en Siria. Siria siempre había sido un aliado de la Unión Soviética y después de Rusia. Y Rusia dio una muestra clara de respaldo, una señal al mundo de que respalda a sus aliados al intervenir en Siria con la excusa de combatir al Estado Islámico, pero lo que hizo fue básicamente respaldar a Bashar al-Assad, que hoy está más firme que nunca, acabar con ciertas guerrillas y grupos que intentaban derrocarlo, además del Estado Islámico. Entonces, Rusia tiene intereses en Siria, tiene intereses en otros países de la región y en ese sentido está muy cerca de Irán. Y los viejos aliados de Estados Unidos, Reino Unido, España, están muy capturados hoy día por la política interna. ¿Tienen tiempo para prestarle atención a este conflicto y quizás para tomar alguna acción? Yo creo que los pilla muy mal parados. En ese sentido, la decisión de Estados Unidos ha sido respaldada por el Reino Unido, otros países como Alemania han sido más cautos y por lo tanto Europa, que en este momento vive un momento complejo de distintos países, probablemente va a apostar por buscar una salida diplomática, buscar algún tipo de resolución a través de negociaciones. China incluso también se ha manifestado a favor de desescalar el conflicto, buscar algún tipo de acercamiento, alguna resolución diplomática, cosa que es bastante difícil en este minuto, porque en el fondo el honor y la imagen de Irán están en entredicho. No podría quedarse de brazos cruzados después de haber perdido una de las figuras más importantes del régimen. Y por lo tanto, algo va a pasar y eso a su vez va a tener otras consecuencias. Se cobra y se cobra caro. Es muy probable, sí. Bueno, vamos a ver qué hay que estar atento a las noticias. Canal 24 horas hasta para tener breaking news en cualquier instante. Eso es verdad. Bien. Gracias, Alberto. Alberto, muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Vamos a una breve pausa y ya seguimos con más Semana 24. Por supuesto, no se vaya.